Continuando con las propiedades de la interacción fármaco-receptor, habíamos visto anteriormente la afinidad, que era la capacidad de unirse de un ligando para unirse al receptor, y luego la otra propiedad es la actividad intrínseca o eficacia, que es la capacidad de desencadenar una respuesta o efecto farmacológico. Entonces, podemos dividir a las drogas en agonistas, que son aquellas sustancias que tienen afinidad, y eficacia o actividad intrínseca, que la identificamos con la letra alfa, por lo tanto, el valor de alfa va a ser siempre mayor que 0. Es decir, el valor de alfa va entre 0 y 1, entonces un agonista va a ser un fármaco que tiene un valor de alfa mayor a 0. Bien, y existen drogas agonistas totales, es decir, drogas que son capaces de producir la respuesta máxima del sistema sin ocupar la totalidad de los receptores, es decir, que van a tener un alfa igual a 1 y se los denomina agonistas totales o puros, mientras que los agonistas parciales son drogas que solo producen su efecto máximo ocupando la totalidad de los receptores y el efecto es siempre menor al alcanzado por los agonistas totales. El valor de alfa para un agonista parcial es mayor que 0 pero menor que 1. Y por último, los antagonistas son drogas que tienen afinidad por el receptor, es decir, que se unen al receptor, pero son incapaces de producir por sí solos un efecto farmacológico. El alfa de un antagonista es siempre igual a 0. Bien, cuando estudiamos la respuesta a un fármaco, debemos considerar que esa respuesta que estamos observando va a depender de las propiedades propias del fármaco y además de las propiedades del tejido. Cuando hablamos de las propiedades propias del fármaco, nos referimos a las propiedades que vimos anteriormente, afinidad y actividad intrínseca. Es decir, la afinidad va a ser la capacidad que tiene el fármaco por unirse al receptor, y la eficacia o actividad intrínseca es la capacidad de desencadenar una respuesta farmacológica. Y cuando consideramos las propiedades del tejido, tenemos que referirnos a dos aspectos del tejido o de la célula que estamos estudiando: la densidad de receptores y la eficacia de señalización o acoplamiento del receptor. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver que la respuesta que puede generar un fármaco en un tejido puede ser diferente a la generada por el mismo fármaco en otros tejidos. ¿Por qué? Porque los tejidos difieren en esa capacidad de acoplar y desencadenar una respuesta que se da en el sistema de señalización post activación del receptor y en la densidad de receptores disponibles. Bien, entonces resumiendo, la respuesta al fármaco va a ser función de la afinidad que tiene el ligando por el receptor, es decir, la ocupación de receptores, la capacidad de desencadenar una respuesta, es decir, la actividad intrínseca o eficacia, que la identificamos con la letra alfa, y por el otro lado tenemos que considerar las propiedades del tejido, que son la densidad de receptores y la eficacia de acoplamiento del sistema de ese tejido en particular. Entonces, fíjense acá que tenemos un tejido donde tenemos los receptores expresados en la membrana y tenemos dos drogas, la droga A y la droga B. Ambas drogas son capaces de producir la contracción de este tejido, que lo medimos como un aumento en la tensión. Y fíjense que en el caso de la droga A llega a una respuesta que coincide con la respuesta máxima del tejido que estamos estudiando, ¿sí? Entonces ahí decimos que el alfa de esta droga es igual a 1. Y para producir la respuesta máxima, fíjense que acá en naranja
nos está mostrando la ocupación de receptores. Solo necesita ocupar una pequeña fracción de receptores, ¿sí? Mientras que para la droga B, fíjense que a pesar de ocupar el máximo número de receptores que dispone el tejido, no llega a alcanzar esa respuesta máxima. Por lo tanto, es un agonista parcial. Y esto da pie al concepto de receptores de reserva, que serían aquellos receptores que no son ocupados por un agonista total para desencadenar la respuesta máxima. Bien, después lo vamos a volver a retomar este concepto. Entonces, tengan en cuenta que cuando estudiamos la respuesta al fármaco va a existir una disociación entre la respuesta y la ocupación de receptores. ¿Por qué les digo esto? Porque antes se consideraba que la respuesta era proporcional al número de receptores ocupados. Entonces se consideraba que la respuesta máxima del fármaco se obtenía cuando se ocupaba el 100% de receptores y que cuando se obtenía la mitad de la respuesta máxima, el porcentaje de receptores ocupados era del 50%. Hoy se sabe que no es así, que se requiere una menor cantidad de fármaco para generar una respuesta, ¿sí? Es como que es más eficiente el sistema, no se requiere ocupar el 100% de los receptores, ¿sí? Porque eso depende de la eficiencia de la señalización posactivación del receptor. Bien, entonces fíjense acá un aspecto importante en la respuesta al fármaco es lo que se refiere a la importancia del tejido en la respuesta que nosotros estamos evaluando. Y acá tenemos hipotéticamente el caso de 3 tejidos que tienen un diferente grado de acoplamiento y una diferente densidad de receptores de reserva. Y podemos ver que en el caso de la situación A, el tejido acopla muy eficientemente y tiene una densidad de receptores suficiente para ver que el fármaco se comporta como un agonista total. Mientras que en C, fíjense que la capacidad del tejido de acoplamiento del estímulo posterior a la unión del fármaco es muy baja y probablemente la densidad de receptores también lo sea, con lo cual el fármaco se comporta como un agonista parcial débil. Y en B tenemos un caso intermedio. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que el fármaco se comporte como un agonista total o un agonista parcial va a depender del tejido que estemos considerando. Y cuando estamos considerando ese tejido tenemos que considerar la densidad de receptores y la eficacia de acoplamiento del estímulo originado por la unión del fármaco al receptor. Entonces, siempre que vamos a comparar dos fármacos agonistas, debemos realizar el estudio usando el mismo tejido y en las mismas condiciones experimentales, justamente por lo que les dije, porque varía la respuesta del fármaco de tejido en tejido. Y otro aspecto también importante cuando estudiamos un fármaco es evaluar cuál es la respuesta farmacológica que estamos estudiando desde el punto de vista farmacodinámico. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir diferenciar la eficacia de la droga de acuerdo a la respuesta, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una cascada de señalización, no es lo mismo estudiar la respuesta que se origina al comienzo de esa cascada, con lo cual es más sensible, con lo cual la respuesta en cuanto a eficacia que uno está estudiando es mejor con respecto a evaluar una respuesta al final de esa cascada donde ya hubo una amplificación
del estímulo y con lo cual puedo llegar a saturar el sistema. No importa, esto simplemente es a modo informativo. Bien, otro aspecto importante que surgió en las últimas décadas es que el receptor existe en dos estados de actividad, un estado en reposo y un estado activado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el agonista va a tener una mayor afinidad por el receptor activado, mientras que un antagonista tiene afinidad por ambos estados del receptor. Y solamente fíjense que cuando el fármaco se une al estado activado del receptor, ¿sí? Eso va a generar un estímulo que se va a traducir en una respuesta farmacológica. Bueno, en los últimos años surgió el concepto de actividad constitutiva, es decir, existen receptores que se encuentran en su conformación activa en ausencia del ligando endógeno y eso puede generar una respuesta fisiológica. Y con este concepto de actividad constitutiva surgió una nueva clasificación de agonistas, ¿sí? Que son los agonistas inversos. ¿Sí? Los agonistas inversos, ¿sí? Tienen mayor afinidad por el estado inactivo del receptor y al unirse generan una respuesta farmacológica inversa a la que genera el agonista directo o puro, ¿sí? Entonces, no puro, al agonista directo. Entonces, un agonista inverso tiene un alfa menor que 0 y puede ser total o parcial. Bien, ¿cómo podemos estudiar o cuantificar el efecto de una droga a través de lo que se conoce como curva dosis-respuesta? Existen curvas dosis-respuesta graduales y curvas dosis-respuesta cuantales. Las curvas dosis-respuesta graduales son aquellas donde las respuestas son graduales. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una relación continua entre la cantidad de fármaco que agrego y la respuesta o magnitud del efecto que se mide. Y a partir de una curva dosis-respuesta uno puede obtener datos matemáticos a partir de los cuales se obtienen los parámetros farmacodinámicos. Normalmente este tipo de estudio se realiza en baño de órgano aislado, que son los clásicos estudios de farmacología, o bien en cultivos celulares. Bien, entonces fíjense si tengo la droga, el receptor, ¿sí? Se une y forma el complejo droga-receptor y a través de la eficacia y vamos a ver un efecto. Entonces, el porcentaje del efecto de la droga va a ser igual al alfa de la droga por la respuesta máxima del sistema que estamos estudiando, que siempre es 100%, dividido 1 más la constante de disociación sobre la concentración de la droga que estamos estudiando. Entonces, cuando uno grafica el efecto biológico en función de la concentración de la droga, uno lo que observa, es decir, cuando lo grafico en escala lineal, veo que a medida que aumento la concentración de la droga, aumenta el efecto hasta llegar a un máximo. Pero normalmente en vez de trabajar en esta escala lineal, se trabaja en escala semilogarítmica, es decir, que voy a graficar la respuesta en función del logaritmo de la concentración de la droga. Y obtengo esta curva sigmoidea. Y ahora vamos a analizar qué parámetros vamos a obtener de esa curva.